Buenos días, soy Javier García y a continuación voy a presentar mi TFG, cuyo título oficial es Información y entropía en chorros de hadrones. En concreto, bajo la supervisión de Felipe Llanes, en ese trabajo hemos estimado la entropía de las funciones de fragmentación. Antes de entrar en materia, quiero comentar brevemente la hoja de ruta que tenemos por delante. El trabajo está dividido en dos partes. Comenzaré por la introducción teórica. El ámbito del trabajo es el estudio de la interacción fuerte. Veremos que una de sus características es que no todo se puede calcular perturbativamente, por lo que se usan los llamados teoremas de factorización para separar una parte computable y una parte probabilística. Una de las descripciones probabilísticas son las funciones de fragmentación, en las que se centra este trabajo. Veremos lo que son y justificaré que se pueden interpretar como una función de densidad, por lo que podemos aplicar las técnicas conocidas de teoría de la probabilidad, y en concreto vamos a estudiar la entropía como medida de la información. Una vez asentadas las bases necesarias, explicaré el método que hemos desarrollado para estimar la entropía. Primero enseñaré las funciones de fragmentación utilizadas. Como veremos, hay varios motivos por los que no es posible calcular directamente la entropía. En su lugar, lo que hemos hecho es encontrar una cota superior en base a las funciones de fragmentación que se han extraído hasta la fecha. Puesto que en realidad no hay tantas medidas, para mostrar bien la utilidad del método, hemos recreado las funciones de fragmentación que faltan de una manera plausible, utilizando para ello un modelo basado en las reglas de contaje de la simetría SU3. Por último, mostraré los resultados que hemos obtenido. Sin más dilación, comencemos con la introducción teórica. La interacción fuerte es una de las cuatro fuerzas fundamentales conocidas. Originalmente se postuló para justificar la fuerte ligadura de los núcleos atómicos pese a la repulsión de Coulomb entre los protones que los componen. Los protones son un tipo de hadrones y a partir de 1950 se comenzaron a descubrir muchos más hadrones. Quedó claro que la fuerza fuerte no era algo exclusivo de los núcleos atómicos. En 1961, Hellman propuso el camino óctuple, que clasificaba los hadrones descubiertos en estructuras basadas en las representaciones del grupo SU3, como este octete de mesones. Igual que la tabla periódica mostró la regularidad de los comportamientos de los 18 grupos, pero no se entendió el porqué hasta que se introdujeron los orbitales atómicos, del mismo modo no se entendió la regularidad que exhibían los hadrones hasta que se formuló el modelo quark en 1964. En él, los hadrones se entienden como formados por partículas elementales, llamadas quarks, cuyas combinaciones explican los números cuánticos de los hadrones. Por ejemplo, tenemos aquí el kaón positivo, que está formado por los quarks U y S barra. La extrañeza del U es 0 y la del S barra es 1, y sumándolos obtenemos precisamente la extrañeza del kaón positivo, que es más 1. Hoy sabemos que esta imagen no es completa, porque aparte de estos quarks, que se llaman de valencia, los hadrones están llenos de otros quarks llamados del mar, y de gluones, que son los bosones mediadores de la fuerza fuerte. Pese al éxito del modelo quark para dar cuenta de los hadrones conocidos, incluso postuló la existencia de otros antes de ser descubiertos, el modelo quark no nos habla nada de la dinámica. No fue hasta 1969 que Feynman propuso el modelo de partones. Se dio cuenta de que si la energía es lo suficientemente alta, las colisiones con hadrones ocurren como a través de una partícula libre en su interior, que lleva una fracción del momento del hadrón. Estas partículas recibieron el nombre de partones y posteriormente se reconoció que los partones son precisamente los quarks y los gluones. Así, en este ejemplo de dispersión electrón-protón, el fotón virtual no interacciona con el protón como un todo, sino solo con una partícula libre que no interacciona con las otras partículas que componen el protón. Lo último que es importante saber sobre la interacción fuerte es la libertad asintótica. Se trata de una propiedad por la cual la intensidad de la fuerza fuerte depende mucho de la energía. Así distinguimos dos regímenes: a altas energías y cortas distancias, donde la intensidad es débil, y a bajas energías y largas distancias, donde la intensidad es fuerte. Esto es importante porque cuando la interacción es fuerte, no es posible realizar desarrollos perturbativos. Es decir, nos vamos a encontrar fenómenos de larga distancia que no pueden ser calculados. Lo que se hace entonces es recurrir a teoremas de factorización, que dicen esto que he expresado aquí de manera simbólica. Se separa la sección eficaz en una parte perturbativa y un término no perturbativo. La parte perturbativa sería, por ejemplo, la interacción entre el electrón y uno de los quarks, ignorando las interacciones con los demás quarks, como hemos visto en el ejemplo anterior. Dentro del término no perturbativo se recogen fenómenos de larga distancia que dependen de la colisión en cuestión. Nosotros nos vamos a detener en las funciones de fragmentación, que están relacionadas con que un partón dé lugar a un hadrón, lo que se conoce como hadronización. Para ver esto con más detalle, nos fijamos en el proceso más sencillo posible, el de aniquilación electrón-positrón para dar un hadrón identificado H y el resto de partículas. En el diagrama de Feynman vemos lo que ocurre.
El par electrón-positrón produce un fotón virtual y este a su vez produce un par quark-antiquark. Y es este quark el que produce el hadrón. Ahora, ¿qué quark da lugar a este hadrón? No lo sabemos. Así, de acuerdo con el teorema de factorización, lo que hacemos es separar la sección eficaz en dos partes. La parte perturbativa es el proceso para dar el partón desde el par electrón-positrón. Y luego tenemos la contribución no perturbativa, que recoge la probabilidad de que ese determinado partón dé lugar al hadrón. Aquí es cuando aparecen las funciones de fragmentación, que denotamos como D para que el partón I dé lugar al hadrón H. Obsérvese que esto está sumado sobre todo los quarks y los gluones. Además, aquí he escrito la sección eficaz diferencial respecto de la variable z, que es la fracción del momento del partón que es transferida al hadrón. Esto es importante porque si D es la probabilidad, la cantidad z por D integrada es el valor esperado de transferencia del momento al hadrón H. Y sumando sobre todos los hadrones, por conservación del momento, tenemos que obtener todo el momento del partón, o sea 1. Ahora, intercambiando la suma y la integral, obtenemos algo muy interesante, y es que la cantidad entre paréntesis, es decir, la suma sobre los hadrones de z por d, es una función de densidad. Por cierto, que aunque técnicamente la función de fragmentación es d, siempre se representa z por d, y en adelante nos vamos a referir así. Así pues, a estas funciones de fragmentación podemos aplicarles todas las herramientas de teoría de probabilidad. Y en concreto nos vamos a fijar en la entropía. Como ya he dicho, lo que buscamos es cuantificar la información de una distribución de probabilidad. Pero, ¿cómo medimos rigurosamente la información? Nos sonará de informática una magnitud que es el bit. La definición es que una observación tiene un bit de información si reduce las posibilidades a la mitad. Para ver lo que significa esto, vamos a ilustrarlo con un ejemplo sencillo. Supongamos que tenemos 8 cajas y una de ellas contiene un objeto. Para ver en cuál está, vamos a ir abriendo cajas y vamos a analizar la información que vamos adquiriendo en cada observación. Al principio están todas las cajas cerradas, nuestra información es 0 y podemos decir de manera trivial que la probabilidad de que el objeto esté en una de las cajas cerradas es 1. Ahora hacemos una observación de un bit, es decir, tenemos que abrir 4 cajas. Imaginemos que el objeto no esté en ninguna de ellas. Ahora tenemos un bit de información y las posibilidades se han reducido a la mitad. A continuación hacemos otra observación de un bit de información, lo que supone abrir la mitad de las cajas que quedan 2. Supongamos que tampoco hemos tenido suerte y el objeto no estaba en ninguna de ellas. Vemos así que hemos acumulado 2 bits de información, lo que supone que solo nos queda un 25% de las cajas. Si miramos las posibilidades como números, vemos que pasamos de 1 a un medio a un cuarto. Esto nos muestra una regla general. La información es aditiva, pero las posibilidades van disminuyendo de forma multiplicativa, por lo que la relación entre ambas es logarítmica. Antes de avanzar, un comentario, y es que bits es si se reduce la mitad y el logaritmo que aparece tiene base 2, pero en cuyo caso las unidades son los nats. Una vez introducido lo anterior, definimos la entropía de Shannon de una distribución como el valor esperado de la información que contiene. Puesto que la información era el menos logaritmo, la entropía es esta suma que vemos aquí. ¿Qué sentido tiene definir el valor esperado de la información? En el ejemplo anterior, si queremos encontrar el objeto lo más rápidamente posible, tendríamos que hacer las observaciones que más información nos proporcionen. Evidentemente, no podemos saber a priori qué observación es mejor, porque si no ya sabríamos dónde está el objeto. Pero si queremos comparar entre dos estrategias para abrir cajas, podemos asignar una distribución de probabilidad a cada una. Y entonces lo lógico sería usar la que tenga un mayor valor esperado de la información. Antes de avanzar, cito 3 propiedades básicas sobre la entropía de Shannon. En primer lugar, siempre es no negativa porque cada P sub i está entre 0 y 1. El menor valor posible es 0, que se da con una distribución degenerada, o sea, cuando solo puedo tomar un único valor. Esto es lógico ya que hacer una observación no aporta nada de información porque solo cabía esa posibilidad. Y se puede demostrar que el mayor valor posible es logaritmo de n, que se alcanza con una distribución uniforme, porque ahí cualquier observación te aporta la máxima información. El anterior concepto matemático en realidad tiene sus orígenes en la entropía física, originalmente la termodinámica de Boltzmann y posteriormente la adaptación de von Neumann a la mecánica cuántica, que quiero explicar aquí brevemente. Sabemos que los estados en mecánica cuántica están descritos por Ketch o por operadores de densidad. La distinción clave que hay que hacer es la de estados puro y estado mezcla. En los estados puros sabemos exactamente el estado del sistema, mientras que en los estados mezcla no sabemos el estado del sistema. Pero lo que ocurre es que esto no es un desconocimiento cuántico, y el estado sí que está bien definido, lo que ocurre es que nosotros lo ignoramos. Podemos ilustrar esto con el ejemplo de la meteorología. Si yo miro ahora por la ventana y veo que está soleado, es un estado puro. En cambio, si la predicción para mañana dice que hay un 30% de probabilidad de lluvia, esto significa que no sabemos el tiempo que hará mañana, pero ciertamente no va a llover y hacer sol a la vez.
Bueno, evidentemente el ejemplo tiene sus limitaciones porque la atmósfera no es un sistema cuántico, es un sistema caótico, pero lo he explicado así para distinguirlo de un estado superpuesto. Es muy importante tener en cuenta que un estado mezcla no es un estado como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez. Así pues, tenemos nuestro estado mezcla y definimos la entropía de von Neumann de este modo, como la entropía de Shannon de la distribución de probabilidad que describe el estado mezcla. De acuerdo con la intuición anterior, el significado de la entropía de von Neumann es la falta de información sobre cómo de puro es el sistema. Recordemos las propiedades que son análogas pero ahora cobran un nuevo sentido. La entropía siempre es no negativa, la menor entropía que era con una distribución degenerada significa que el estado es puro y por tanto nuestra falta de información es cero, y la mayor entropía que era con una distribución uniforme significa que el estado está máximamente mezclado. O sea, no tenemos ni idea del estado en el que se encuentra y la falta de información es... Hasta ahora hemos explicado ya que las funciones de fragmentación son funciones de densidad y cómo calcular la entropía. Pero las funciones de fragmentación son continuas y la entropía la hemos definido para una distribución discreta, lo cual evidentemente es un problema. A priori hay dos formas de solucionarlo, o bien discretizar las funciones de fragmentación o bien escribir el análogo continuo de la entropía. En el primer caso, se trataría de dividir las funciones de fragmentación en un número de rodajas y asignar a cada una probabilidad. Aunque suene bien, viene detallado en el trabajo que el número obtenido diverge con el número de pasos, por lo que no es una solución válida. La otra alternativa es cambiar la suma por la integral y poner la función de densidad, lo que se conoce como entropía diferencial. No obstante, en este caso la entropía diferencial puede ser negativa, lo cual nos deja confusos porque habíamos dicho que la entropía era el valor esperado de la información. ¿Pero qué significa una información negativa? Para aclarar esto, echamos mano de otro concepto de teoría de la información, que es la divergencia de Kullback-Leibler entre dos distribuciones f y g, que está definida de esta forma. Comparándola con la entropía diferencial, es claro que la entropía diferencial de f es la divergencia de f respecto de la uniforme con el signo cambiado. Ahora bien, ¿qué significa esto? La divergencia de Kullback-Leibler mide cuánto se separa la distribución f de g, por lo que la entropía diferencial mide cuánto difiere f de la distribución uniforme. De alguna forma guarda un poco de relación con la información y la uniforme como distribución que la maximiza, pero ahora perdemos la interpretación precisa. En cualquier caso, es lo suficientemente interesante como para estudiarla, que es lo que hacemos a continuación. Hemos utilizado funciones de fragmentación medidas para piones, kaones y protones, y las muestro a continuación a modo de ilustración. Los sombreados se corresponden con las bandas de incertidumbre a una sigma, y como podéis ver son bastante grandes. Estas son las gráficas para los piones, esta para los kaones y estas para los protones. Antes de pasar, quiero llamar la atención sobre el hecho de que las funciones no empiezan en z igual a 0, sino en un valor un poco mayor. Así pues, en principio podríamos estar tentados de calcular la entropía de estas funciones. Sin embargo, hay que recordar lo que dice la regla de suma, que es lo que nos permitía interpretar las funciones de fragmentación como una función de densidad. Tenemos así dos problemas. En primer lugar, ya hemos visto que las funciones no se extraen en el intervalo completo 0,1, pero la regla de suma pide integrar entre 0 y 1. Además, una función de fragmentación por separado no es una densidad, sino que en realidad la densidad es, para cada partón i, la suma sobre todos los hadrones. Pero ya hemos visto que solo tenemos datos de tres hadrones, el pión, el kaon y el protón. La solución que se nos ha ocurrido es encontrar una cota superior a la entropía con los datos de los que disponemos. Esto resuelve los dos problemas. En cuanto al primero, si suponemos que el intervalo que tenemos es el intervalo completo, obtendremos un valor para la entropía superior al real. Esto es porque la entropía exacta es la integral de una cantidad negativa en un intervalo mayor y por tanto será menor. La manera de solventar lo segundo es rellenar las funciones de fragmentación desconocidas con las distribuciones que maximicen la entropía, de manera que completamos la normalización, aunque la entropía que vamos a encontrar es mayor que la real. En este trabajo hemos demostrado y justificado que la manera de hacerlo es rellenando lo que falta de normalización con una distribución única. Aplicando el procedimiento anteriormente descrito, podemos encontrar ya una cota para la entropía. Sin embargo, solo tenemos las funciones para tres hadrones, por lo que asignamos la distribución uniforme a un peso muy considerable, lo que hace que la cota no sea demasiado buena. Además, es evidente que todavía falta mucho progreso por realizar en este campo. Motivados por esto, hemos creado unas funciones de fragmentación ficticias para los hadrones que todavía no se han medido, utilizando las funciones que sí se han medido y las reglas de contagio de la simetría de SU3. Esto permite simular cómo mejorará la cota conforme se vayan realizando más medidas, por lo que establece una línea de referencia para el progreso del aprendizaje sobre funciones de fragmentación. Hemos detallado el modelo en el trabajo, así que me he limitado aquí a exponer algunas de las asunciones que hemos hecho. Como podéis ver, son bastantes, por lo que se trata de un toy model o un modelo muy simplificado.
Pasamos por último a ver los resultados de la metodología que hemos explicado anteriormente. En esta gráfica mostramos cómo evoluciona la cota superior para la entropía conforme se van midiendo más funciones de fragmentación. Así, sin saber nada, ya sabemos que la entropía es menor que cero. A continuación hemos calculado la entropía con las tres funciones que hay medidas y el resto uniforme, lo cual, como hemos dicho, disminuye la cota. Según avanzamos a la derecha, vamos a ir comparando más funciones medidas, entre comillas, que en realidad son recreadas con sentido físico, y vamos a ir quitando uniformes, por lo que la cota va mejorando. Quería destacar cuatro cosas. En primer lugar, llaman la atención los grandes saltos en los gluones cuando se añaden los eta y los eta'. A priori no encontramos ninguna razón en estos mesones para que ocurra, por lo que conjeturamos que pueden ser consecuencia de la normalización asignada a sus funciones de fragmentación. Conforme avanzan las medidas, vemos una cierta regularidad entre líneas de quark-antiquark, y es que van avanzando en incrementos paralelos. Esto probablemente se debe a que el orden de medida va intercalando partícula con antipartícula. Cuando se han simulado todas las funciones de fragmentación, encontramos dos cosas notables. Por un lado, los gluones y los quarks D tienen una cota mucho menor que los quarks U y S. Y por último, los quarks U y U barra son los únicos que tienen distinta entropía al final. Esto podría deberse simplemente a que las funciones medidas de las que hemos partido asumen ciertas simetrías entre los quarks D barra y S barra. En particular, en la última, que es la que tiene todas las funciones recreadas, o sea, ninguna es uniforme para maximizar la entropía, vemos que los gluones y los D barra son los más alejados de la uniforme, lo que es consistente con el hecho de que su cota para la entropía es menor. Para terminar, quería recoger los elementos más importantes del TFG en un vistazo. El trabajo que hemos desarrollado es, en primer lugar, una revisión bibliográfica de los conceptos a aplicar. En segundo lugar, hemos explicado la entropía de las funciones de fragmentación como el resultado del entrelazamiento entre los partones, que esto es algo que viene en el trabajo pero que no he comentado aquí. En tercer lugar, hemos creado un modelo simplificado para recrear funciones de fragmentación no medidas. Por último, hemos demostrado cómo calcular una cota superior a la entropía. De esta forma, hemos obtenido un benchmark para valorar el progreso en futuras medidas de funciones de fragmentación y hemos encontrado que las funciones de fragmentación de gluones y de los quarks D barra podrían ser a priori más interesantes de analizar. Dentro del ámbito de un TFG, no ha sido posible llevar a cabo todos los estudios que nos hubiera gustado, por lo que este trabajo deja nuevas tareas pendientes. Se podría mejorar el modelo analizando con más detenimiento alguna de las simplificaciones que he citado, y se podría tratar de trasladar las bandas de incertidumbre de las funciones de fragmentación a incertidumbre en la estimación de la entropía. Antes de concluir, quiero reiterar mi agradecimiento a mi supervisor, Felipe Llanes, y ahora quedo a su disposición para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias por su atención.